Bueno, feliz sábado. Estamos muy contentos de que estén hoy aquí con nosotros y este es un espacio en el que vamos a tener un servicio de alabanza. Vamos a iniciar cantando el himno número 143, Digno eres tú. Digno eres tú, himno número 143. De Sarón, eres mi Salvador. Eres la roca de poder, el manantial para mi sed. Contigo venceré. Cuando tropiezo cerca estás, tu fuerte brazo es mi sostén, eres mi Salvador. Cuando regreses triunfaré, llévame salvo a tu mansión, contigo venceré. Vamos a seguir alabando el nombre de Dios bajo el himno número 608, Corazones siempre alegres. Queremos escucharlos alabar a Dios. Corazones siempre alegres, rebosando gratitud, somos los que a Dios amamos, redimida juventud. Siempre alegres vamos todos, llenos de felicidad. Hermosísimo es el camino hacia la eternidad. Dios nos guía de la mano, nos ampara su poder, es su brazo poderoso y nos quiere defender. Siempre alegres vamos todos, llenos de felicidad. Hermosísimo es el camino hacia la eternidad. Si en la lucha desmayamos o nos sitia la maldad, con su gracia nos anima, nos levanta su bondad. Siempre alegres vamos todos, llenos de felicidad. Hermosísimo es el camino
gozosos nuestra cruz, victoriosos cantaremos en la gloria de su luz. Siempre alegres vamos todos, llenos de felicidad. Hermosísimo es el camino hacia la eternidad. Y ahora, puestos en pie, vamos a cantar el himno número 188. Himno 188, Gran Alegría. Gran alegría inundó mi corazón cuando escuché que Cristo pronto volverá. Gran alegría y emoción llenó mi ser por lo que Cristo hizo y hará por mí. Doquiera yo puedo ver dolor, personas que sufren sin amor, muriendo de hambre o enfermedad, luchando apenas por vivir. Hay muchos que quieren resolver los males del mundo sin saber que solo en Cristo existe el poder que pueda cambiar la realidad. Gran alegría inundó mi corazón cuando escuché que Cristo pronto volverá. Gran alegría y emoción llenó mi ser por lo que Cristo hizo y hará por mí. En breve habrá de terminar el mundo y toda vanidad. El mal y el pecado pronto acabarán. Jesús volverá y reinará. Un cielo hermoso puedo ver, mirando por medio de la fe. El brillo del mundo se apagará, la luz de Jesús me alumbrará. Gran alegría inundó mi corazón cuando escuché que Cristo pronto volverá. Gran alegría y emoción llenó mi ser por lo que Cristo hizo y hará por mí. Así como estamos, vamos a buscar la presencia de Dios en este lugar. Los invito a que inclinemos el rostro para orar. Querido Padre que estás en los cielos, Dios mío, queremos darte muchas gracias por este sábado que nos estás regalando. Queremos darte muchas gracias porque podemos estar aquí en tu casa de adoración. En manera especial en este momento pedimos que tu Santo Espíritu descienda a este lugar, Dios mío, que nos ilumines, que abras nuestras mentes y nuestros corazones para el tema que vamos a escuchar. Te pedimos una bendición muy especial sobre Alberto, que va a estar esta tarde compartiendo el tema con nosotros. Y te pedimos que estés cuidando de nosotros y que escuches cada pedido que tenemos en lo más profundo de nuestro corazón y que obres de acuerdo a tu voluntad. Gracias porque sabemos que nos estás escuchando. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenas noches a todos. Es un placer volver a encontrarnos una noche más para seguir con la serie de enfoque y puntualmente con la temática de arqueología bíblica. Esta es la tercera conferencia que tenemos acerca de esta temática. Creo que hasta el momento ha sido muy enriquecedor y la expectativa sigue creciendo acerca de las muchas verdades que se encuentran en la Biblia, las cuales son apoyadas por los descubrimientos arqueológicos. De manera especial queremos saludar a todos los amigos que siguen la señal a través de la red. Esperamos y es nuestro deseo que bendiciones abundantes sean derramadas sobre ustedes también. Y en esta oportunidad quisiéramos de una manera muy especial saludar a aquellos amigos que probablemente nos están visitando, nos están acompañando en esta oportunidad por primera vez. Si tuvieran
la amabilidad de levantar la mano. Ahí tenemos una amiga, ahí tenemos una pareja. Queremos darles la bienvenida, queremos que se sientan como en casa, que realmente a la señora que nos acompaña en esta noche también, que realmente podamos salir enriquecidos de esta oportunidad. Ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a mirar a las personas que tenemos al lado nuestro, vamos a mirarlas, sí, mirémonos a la persona que tenemos a nuestro costado, vamos a darle un fuerte abrazo y vamos a decirle: me alegra mucho verte en Enfoque, qué feliz que estoy de verte en Enfoque. Que nadie se quede sin su abrazo, que nadie se quede en su lugar, que todos nos pongamos de pie. Ahora que nos movemos un poco, ahora que hemos visto caras nuevas y hemos saludado a nuestras visitas, queremos, vamos por partes, comencemos por el sábado de hoy, por esta noche. Tenemos un tema muy especial que estará disertado por nuestro amigo Alberto Nobel, el cual titula Evidencias arqueológicas de la autenticidad del libro de Daniel. Se habla mucho acerca del libro de Daniel, que es un libro profético, que es un libro escatológico, que es un libro histórico. Bueno, aquellas dudas que nosotros teníamos acerca de ese libro y de la evidencia arqueológica del mismo, vamos a poder despejar un poco más de nuestras dudas en esta noche. Queremos también decirles que vamos a necesitar nuestras Biblias, por lo tanto, en la parte de atrás, Maxine y Alejandra están con las Biblias. Si alguien desea una Biblia, por favor, sírvase en levantar la mano y nosotros provisionaremos una para ustedes. Ahí van. Y también quisiéramos anunciar el tema de la próxima semana, titula Cuando nada me basta, a cargo de Alberto Bruno. Si este tema estuvo para no perderse, les aseguro que el de la próxima semana también. Sin mucho más preámbulo, quisiéramos invitar a Alexandra Oliva, que tendrá una alabanza para nuestro Señor, titula Tierra de Palestina. Tierra bendita y divina es la de Palestina, donde nació Jesús. Eres de las naciones cumbre, bañada por la lumbre que derramó su luz. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Cuenta la historia del pasado, que en tu seno sagrado vivió el Salvador. Y en tus hermosos olivares habló a los millares la palabra de amor. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Quedan en ti testigos mudos, que son los viejos muros de la Jerusalén.
viejas paredes destruidas que si tuvieran vida nos hablarían también. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Gracias, Alexandra. Ahora sí, el momento que hemos estado esperando. Evidencias arqueológicas acerca o que autentifican el libro de Daniel. Alberto, por favor, el tiempo es tuyo. Buenas noches. Hace unas horas no imaginaba que iba a estar aquí esta noche con ustedes. En realidad este ciclo lo comenzó y supongo que lo continuará el pastor de esta iglesia. Es más, pude verlo por... a ver si... Ay, perdón. Pude verlo por internet en el primer tema que él dio hablando de la arqueología y vi que estuvieron trabajando a un nivel muy profesional. O sea, el primer tema que dio el pastor realmente estuvo muy bueno. No pude ver el segundo, pero me dicen que siguió en la misma tónica y tengo entendido que van a continuar estudiando temas de arqueología para ver cómo la arqueología confirma de alguna manera la validez de las Sagradas Escrituras. Lo que vamos a hacer hoy es un paréntesis. La mayoría de ustedes lo saben y los que no, sí. Sí. No hay. Ah, bueno. Bueno, seguimos. Decía que quizás la mayoría lo sabe, quizás algunos no. El pastor tendría que haber hecho su tema hoy, pero él ha tenido una situación familiar compleja, el fallecimiento de su mamá, por eso no puede estar acompañándonos hoy. Y como esto es algo de emergencia, me pidieron ayer si yo podía sustituirlo hoy. No tuve, lamentablemente, me hubiera gustado preparar un PowerPoint con lo que vamos a ver hoy para ir visualizándolo, pero apelo a la imaginación y la atención de ustedes para ir viendo estos temas. El libro de Daniel. Voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos leyeron alguna vez el libro de Daniel completo? Unos cuantos, pero no todos. Bueno, los que no lo leyeron ya los estoy invitando a que cuando puedan tomen su Biblia y lean el libro de Daniel enterito. Cuando yo digo libro parece que fuera algo muy grande, pero el libro de Daniel tiene unas pocas páginas, apenas 12 cortitos capítulos y se lee con mucha facilidad porque aunque tiene unas partes que parecen complicadas por los símbolos que utiliza, hay otras partes que son casi relatos infantiles. De hecho, muchos le contamos esos relatos a nuestros hijos. El libro de Daniel, los que conocen y para los que no conocen, es un libro que el profeta Daniel fue escribiendo en distintas etapas de su vida mientras él se encontraba prisionero en el reino de Babilonia. ¿Sí? Ustedes saben que Israel, voy a hacer un mapita acá, es lo mejor que puedo dibujar un mapa. Este es el mar Mediterráneo, este es el río Nilo, acá tenemos a
Egipto, aquí se encuentra Israel, el mar de Galilea, el río Jordán y el mar Muerto, ¿sí? Por eso les pedí un poco de imaginación, pero la mayoría de las Biblias tienen al fondo un mapa y ustedes van a poder ver un poco mejor de qué estamos hablando. Lo que ustedes tienen que saber es que Israel pero en aquella época estaba entre Egipto, Asiria y Babilonia. En algún momento, después de la muerte de Salomón, Israel se dividió en dos. Se dividió en dos reinos. Uno pasó a llamarse el reino del norte o Israel y otro pasó a llamarse el reino del sur o Judá. Y tuvieron cada uno su capital. El reino del sur tenía Jerusalén y el reino del norte tenía a Samaria como su capital. Se dividieron, tenían dos reyes, dos sistemas. Ustedes saben que los asirios comenzaron a atacar al reino del norte y terminaron conquistándolo y llevándose a las 10 tribus que formaban parte del reino del norte, llevándoselas al exilio. Pero el reino de Judá, el que estaba al sur, continuó durante unos cuantos años más, ¿sí? Los asirios no lograron llegar hasta Judá. Y Judá de alguna manera vivió con cierta independencia, pero siempre presionado por la presencia de Babilonia por un lado y Egipto por el otro. De alguna manera, como no tomaban partido ni para un lado ni para el otro, los tenían ahí, los dejaban existir. Pero en un momento las autoridades, el rey de Judá, decidió jugar su suerte y hacer no me sale la palabra ahora, no es un convenio, un pacto, una alianza, con el reino de Egipto. Se plegó a los egipcios y los babilonios no les gustó nada y ustedes saben que invadieron Jerusalén y en 3 etapas, en 3 momentos distintos, primero sojuzgaron al rey, después se llevaron a unos cuantos prisioneros y en la tercera de esas ocasiones, con unos cuantos años de diferencia, terminaron destruyendo la ciudad y lo que es más, destruyendo por completo el templo de Jerusalén. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se está entendiendo? En la primera de esas deportaciones, los babilonios venían, atacaban, y en la primera, en el año 605 a.C., los babilonios se llevaron prisioneros a unos cuantos miembros de la tribu de Judá. Entre esos prisioneros que ellos llevaban algunos príncipes, miembros de la familia real. También llevaron artesanos, llevaron trabajadores que iban a servir de mano de obra en Babilonia. Y entre esos que fueron deportados a Babilonia se encontraba el profeta Daniel. Y estando prisionero en Babilonia, Daniel escribe su libro, que es una colección de historias, de relatos, de cosas que le sucedieron en Babilonia, pero también una colección de revelaciones que Dios le dio de distintas maneras, revelaciones que Dios le dio sobre el futuro de Israel y el futuro de la humanidad. Daniel escribe esas revelaciones, pero quienes han leído el libro lo saben y a los demás les cuento que esas revelaciones que recibió Daniel, revelaciones del futuro que Dios de distintas maneras le había entregado, eran revelaciones que hablaban de lo que iba a suceder con Babilonia,
con el pueblo de Israel, con la iglesia de Dios, lo que iba a suceder después de que Babilonia dejara de existir como imperio. Hablaba de que Babilonia iba a ser destruida y su lugar lo iba a ocupar otro imperio, pero que ese imperio también iba a ser destruido y su lugar lo iba a ocupar otro imperio, que también iba a ser destruido, iba a ser ese lugar ocupado por otro imperio con otras características. Dio muchos detalles de cómo, de cuándo, de qué manera, detalles que permitían identificar muy claramente cuáles eran esos imperios, 3 de los cuales no necesitamos identificarlos porque están mencionados por nombre en el mismo libro de Daniel. Daniel dijo que a Babilonia lo sucederían los medopersas y después en el capítulo 8 dice que los medopersas serían sucedidos por los griegos, que un imperio sucedería al otro. A ver, todo esto Daniel lo escribe en el siglo VI antes de Cristo, mucho tiempo antes de que estas cosas sucedieran. Pero lo que es más notable es que una profecía que se encuentra en el capítulo 9 de Daniel no solo habla generalidades de los imperios que vendrían después, sino que da con precisión fechas exactas en año. Y yo me atrevería a decirles, pero para eso tendríamos que tener otro encuentro, que en el mes, en el día y en la hora. Fechas exactas en las que sucederían algunos acontecimientos. ¿Y qué acontecimientos predecía o se le mostró a Daniel, se le reveló a Daniel que ocurrirían, de los cuales se dio la fecha exacta? En el capítulo 9 a Daniel se le mostró cuándo vendría el Mesías, cuándo sería ungido el Mesías, cuándo moriría el Mesías, porque aunque Israel no quería aceptarlo, el Mesías, todos los profetas del Antiguo Testamento señalaban y los servicios del santuario indicaban, venía para morir. Aunque los judíos, sojuzgados por las naciones vecinas, habían desarrollado el deseo de que el Mesías viniera a liberarlos políticamente, las profecías decían que el Mesías iba a venir a liberarlos espiritualmente. Y eso implicaba morir. Y en el libro de Daniel se indica en una cadena de acontecimientos proféticos el día en el que sería ungido, el día en el que sería muerto. Y Jesús, que nosotros interpretamos que es el Mesías señalado por las profecías de Daniel, porque su vida cumplió con exactitud hasta en el día, la fecha, la hora, murió en el día exacto que había sido predicho por Daniel, y en la hora exacta en la que se hacía el sacrificio de la tarde en el santuario de Israel. A la hora en la que el Cordero moría en el santuario, en ese servicio que prefiguraba simbólicamente la venida del Mesías, Jesús destituyó los símbolos al incorporarse Él como la realidad de los símbolos. Ahora fíjense ustedes, todo bien con Daniel, tan bien con Daniel, que Jesús es uno de los pocos profetas que cita con nombre y apellido. ¿Saben ustedes que Jesús, de cuántos profetas habló Jesús? ¿A cuántos profetas mencionó por nombre? ¿2? ¿Alguien da más? ¿2? ¿Me quedo con 2? ¿2 a la 1? ¿2 a las 2? Yo hice 2 preguntas en una y una respuesta es 2, la otra es 3. Porque yo pregunté a cuántos profetas citó Jesús y después dije a cuántos llamó por nombre. En realidad hice 2 preguntas y una se contesta con 3, la otra se contesta con 2. Jesús citó a 2 profetas, a los que llamó por nombre, pero también mencionó al profeta Jonás. Aunque no lo citó, lo mencionó. Entonces menciona 3 profetas, pero cita a 2. Y ya que estamos con acertijos, no tiene nada que ver con arqueología, pero les hago una pregunta más. ¿Cuál es el libro que Jesús cita
mayor cantidad de veces, aunque no da el crédito. Pero ustedes saben que Jesús hablaba en los evangelios, tenemos los discursos de Jesús, y todos sus discursos son prácticamente, una tras otra, citas de libros del Antiguo Testamento. Ustedes lo saben a eso. Le está permanentemente citando a los profetas. Lo pone en su boca, pero está citando a los profetas. ¿Cuál es el libro que Jesús cita, pone en su boca mayor cantidad de veces? Isaías. ¿Alguien dice otro? Isaías a la 1, Isaías a las 2. Vendido, error. El libro que Jesús cita mayor cantidad de veces es el Deuteronomio. Y lean ustedes el libro del Deuteronomio y cuando lo estén leyendo, esto lo escuché en otro lado, sí, lo dijo Jesús. Tomó palabras del Deuteronomio y las puso en sus discursos. Pero cita a Isaías, que después vamos a ver que es otro profeta muy cuestionado, y cita a Daniel y por nombre. Dijo, como dijo el profeta Daniel, dice sobre todo en el capítulo 24 del libro de Mateo, hablando de los acontecimientos del fin. Porque les cuento, este profeta Daniel recibe todas esas revelaciones que le muestran allá en el siglo V antes de Cristo lo que iba a suceder con la humanidad. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Mesías y un poco más. Hasta después y un poco más. Hasta la expresión que aparece mayor cantidad de veces en el libro de Daniel es el tiempo del fin. A Daniel se le dice vez tras vez en todas las profecías que esas profecías se anclan, comienzan en ese momento, pero que tendrán el cumplimiento, son profecías que se proyectan hasta el tiempo final, hasta el tiempo del fin. Por lo que las profecías de Daniel, el libro de Daniel, es un libro absolutamente pertinente y necesario para nosotros hoy. Es un libro que está teniendo su cumplimiento definitivo y final en estos días, con nosotros hoy. Lo fantástico es que allá en la corte de Babilonia Dios le reveló de distintas maneras, ya dijimos, a Daniel lo que iba a suceder en la historia de este planeta. Pero saben que en el siglo III de nuestra era, en el siglo III de la era cristiana, el cristianismo, que había sido muy perseguido en el Imperio Romano, empieza a desarrollarse. Cuanto más perseguían a los cristianos más se expandían. Alguien llegó a decir que la sangre de los cristianos era semilla, era simiente que florecía. Cuanto más los perseguían, más se esparcían, más crecían. Hasta que llegó a preocupar al Imperio Romano ese crecimiento. Y entonces un señor, un filósofo romano que se llamaba Porfirio, escribió 11 libros en el siglo III. Él vivió en el 200 y tanto, en el siglo III antes de Cristo. Y para de alguna manera contrarrestar el crecimiento y la influencia de los cristianos, él escribió 11 libros cuestionando y atacando. ¿Qué podía cuestionar y atacar para desbaratar la religión de los cristianos? ¿En qué se fundamenta la fe de la iglesia cristiana? En la revelación de Dios. La revelación de Dios que dio a los profetas antes de Cristo y a los evangelistas después de Cristo. La revelación de Dios, la Biblia. Y él escribió 11 libros atacando la veracidad de las Sagradas Escrituras. Uno de esos libros, y uno de los que más difusión tuvo y donde tuvo los argumentos más insidiosos, fue el libro de, adivínenlo, el libro de Daniel. Le dedicó un libro entero a atacar al libro de Daniel.
Y él empezó a encontrar inconsistencias históricas en el libro de Daniel. Le empezó a encontrar, pongo comillas, errores en el libro de Daniel. Y entonces encontró algo complicado de desbaratar. Daniel había dicho antes de que sucediera lo que después iba a suceder. Él había predicho con años y siglos de anticipación los imperios y el nombre de los imperios que vendrían. ¿Cómo podíamos desbaratar eso? Porfirio dijo, miren, Daniel dice, el escritor del libro, que él vivió en la corte de Babilonia. Mentira. No puede haber vivido en la corte de Babilonia y saber con exactitud todo lo que iba a pasar después. Él no vivió en la corte de Babilonia. Dijo Porfirio, un judío vivo que vivió mucho tiempo después, cuando ya todo había pasado, y escribió una novela haciendo de cuenta de que él lo sabía desde antes. Daniel no fue escrito en el siglo VI antes de Cristo. Daniel fue escrito en el siglo II o III antes de Cristo. Más que nada en el 2 o capaz en el 1. Cuando los judíos estaban siendo presionados, atacados, sojuzgados por los romanos, Daniel escribió un libro para darles ánimo e inventó toda esta historia de que él estuvo en Babilonia. Y claro, ¿cómo no iba a saber que después venían los medo-persas si ya pasó? ¿Y cómo no iba a saber que después venían los griegos si ya pasó? Lo que está haciendo es contándonos la historia después que ya pasó y haciéndonos creer que eso es una profecía. Interesante, ¿no? Se le ocurrió a Porfirio, pero después muchas personas han seguido el razonamiento de Porfirio. Y durante la Edad Media no encontramos registros de que haya mucha preocupación por el libro de Daniel, porque tampoco había mucha preocupación por las Biblias. Las Biblias estaban enclaustradas, ajenas a la disposición popular. Pero allá por el 1700, en el siglo XVIII, hay un resurgimiento de la razón, el racionalismo. Salimos de la Edad Media, de la edad de oscurantismo, se inicia una nueva era para la humanidad y una de las cosas que surgen es la traducción de la Biblia a los idiomas populares. Ya no está enclaustrada a solo los que saben leer en latín o los idiomas originales, sino que es traducida a los idiomas populares. ¿Saben alrededor de cuándo sucede eso? ¿Cuándo empieza a generarse un nuevo interés por la Biblia? Y se crean incluso las sociedades bíblicas que se encargan de traducir la Biblia. Hay algunas traducciones fantásticas al castellano realizadas por eruditos católicos. Está la versión que hacen las sociedades bíblicas de Reina y de Valera. Todas estas versiones y este interés, este resurgir de la Biblia surge alrededor de 1840. En el 1840, un poquito antes, un poquito después. Y ustedes saben, y si no lo saben, les dejo la inquietud de averiguarlo, porque no es el objetivo de esta charla, la profecía más larga de Daniel, que llegaba hasta el bautismo de Jesús y la muerte del Mesías, continuaba en el tiempo, y si nosotros contamos los años que están predichos ahí, esa profecía termina en el día de la expiación de 1844. La profecía más larga de Daniel. Y a los que saben de qué estoy hablando, en buena hora, y a los que no, averiguar después que termine esta reunión. ¿Qué pasó en 1844? ¿De qué profecía estoy hablando? Y si necesitan ayuda, alguien que les ayude.
Es por esta fecha que se retoman los argumentos de Porfirio. ¿Quién era Porfirio? Aquel que allá en el siglo III había cuestionado el libro de Daniel. Durante toda la Edad Media nadie lo cuestionó, ni sabrían que existía Daniel. Pero cuando resurge el interés en las escrituras, también en esa época surge el racionalismo, y dentro del terreno teológico surge una corriente que conocemos como la alta crítica. Surge en Alemania, la alta crítica, que lo que hace es ir al texto de la Biblia, analizarlo, pero desde una posición racional, descreyendo en absoluto, absolutamente prejuiciado el abordaje, es decir, descreyendo, dejando de lado todo lo que sea sobrenatural. No creemos en revelaciones, no creemos en milagros, no creemos en ninguna intervención superior, providencial. Solo creemos aquello que nuestra razón puede entender, explicar y convalidar. Por lo tanto, los argumentos de Porfirio vinieron como anillo al dedo. Daniel en el siglo VI predijo que Babilonia iba a caer, que iba a ser sustituida por los medos y los persas, que los persas no iban a perdurar para siempre, que después vendrían los griegos y los menciona por nombre 300, 400 años antes, y que después vendría otro imperio y describe las características del imperio y cómo se iba a dividir y cómo se iba a expandir, exactamente como sucedió con Roma. No, inaceptable para la alta crítica. Nadie puede saber el futuro. Por lo tanto, esto es, y ellos acuñaron un término, vaticinia post eventia, que del latín quiere decir un vaticinio narrado después de que sucedió, entonces deja de ser vaticinio, ¿no? Lo escribimos como que fuera futuro, pero en realidad ya pasó. Y retomaron el argumento de Porfirio, este es un vivo que por allá se hizo pasar por un antiguo, y empezaron a buscar en el texto de Daniel elementos para confirmar su tesis, y encontraron, vamos a ver si encontraron o no encontraron nada, porque a lo mejor ellos creían que encontraron, pero los descubrimientos arqueológicos posteriores empezaron a inclinar la balanza para el lado de la autenticidad del libro de Daniel. Y a eso vamos. ¿Qué creía Porfirio haber encontrado? Miren, vamos a empezar con un tema. Creo que ustedes el sábado pasado estuvieron hablando algo de los idiomas bíblicos, o eso entendí que me habían explicado. El libro de Daniel tiene 12 capítulos. Los dos primeros capítulos, casi enteros, están escritos en arameo. Desde el 1 hasta el 2, no me acuerdo, pero si ustedes tienen la Biblia en la mano, en el capítulo 2, hacia el final, en el 20 y pico, versículo 20 y pico, dice, y hablaron los magos al rey Nabucodonosor en arameo, diciendo. ¿Sí? Perdón, yo dije que estaba hablado en arameo, no. Estaba escrito en arameo, no me equivoqué. Los dos primeros capítulos están escritos en hebreo. Y en un momento, en el versículo, ¿cuánto? ¿Alguien lo encontró? 2 al final del 2. Creo que es 2:28, puede ser. Dice, y hablaron los magos en lengua caldea, dicen unas versiones, son lengua aramea, diciendo 2 puntos, y después de esos 2 puntos, lo que sigue, venía hablando en hebreo, lo que sigue en arameo. O sea que desde el 2:20 y pico hasta el final del capítulo 7 sigue todo en arameo. Pero del capítulo 8 hasta el 12 vuelve a escribir en hebreo.
¿Encontraron? ¿2 cuánto es? 2. 2:4 cuando dice que los magos hablaron en lengua aramea. Muy bien, 2:4 cuando dice en lengua aramea 2 puntos y empiezan a hablar los magos, ahí en el original empieza el arameo. Quiero decirles que arameo era el lenguaje que se hablaba en Babilonia. El arameo es una lengua semítica, muy semejante al hebreo. Se escribe con los mismos caracteres, tiene estructuras sintácticas, morfología, etcétera, muy semejantes al arameo. Para decir algo que ustedes puedan, al hebreo digo, que ustedes puedan entender, es la semejanza entre el arameo y el hebreo es como la que hay entre las lenguas latinas, entre el castellano y el portugués, o el castellano y el italiano. No las sabemos hablar, pero hay palabras que, si nos hablan despacito, si tenemos algún brasilero aquí, sé que tenemos, pero no sé si está hoy, nos dice un par de palabras en portugués y si nos habla despacito le entendemos. Es muy semejante. Algo así sucede con el arameo y el hebreo. Pero el arameo era la lengua de los caldeos, o sea, de los babilonios, que conquistaron el territorio, impusieron su lengua incluso en Palestina. Todo el tiempo que estuvo sojuzgada por ellos, los habitantes de esa región siguieron hablando el arameo. Tanto es así que en los días de Jesús en Palestina no se habla el hebreo sino en los servicios ceremoniales del templo. El pueblo, el vulgo y Jesús hablaron en arameo. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Qué problema tenía Porfirio con esto? Y Porfirio dice, mire, Porfirio, y cuando digo Porfirio estoy diciendo la alta crítica, este judío vivo y desprolijo, porque arranca con un idioma, después dice que los magos hablan en arameo, quiere usar un idioma antiguo que no conoce, sigue escribiendo en ese idioma, después de repente retoma y empieza a hablar en arameo, capaz hasta que debe haber recortado pedacitos de acá y pedacitos de allá, debe haber tomado en distintos idiomas y armó un collage. Pero además dijo, este arameo es muy raro. Este arameo en el que escribió Daniel es muy raro. Se ve que no es el arameo que después se habló en las tierras bíblicas. Es arameo, pero muy raro. Este judío sabía hebreo, no sabía arameo, quiso armar esta mentira y le salió mal porque el arameo que usó es muy desprolijo. ¿Entienden el argumento? Y durante mucho tiempo el argumento de Porfirio parecía un argumento fuerte, hasta que las excavaciones de la última parte del siglo XIX y la primera parte del siglo XX, cuando florece también el estudio arqueológico y se empiezan a excavar lugares como Babilonia, Laquish, Ur y otras ciudades de la antigüedad, se encuentra Babilonia, se empiezan a encontrar tabletas cuneiformes escritas en arameo y en otros idiomas. La mayoría de todos estos descubrimientos se encuentran hoy en día en Europa, están en el Museo Británico, en el Louvre, en los museos de Europa. Todos estos descubrimientos, las tablillas se encontraban y se llevaban también en Estados Unidos, en algunas universidades y museos. Están investigables, estudiables, pero lejos de su tierra. Cuando se empieza a descubrir y a estudiar el arameo antiguo, a ver si ustedes me van siguiendo, el arameo que conocía Porfirio era el que se hablaba en su época y el que se hablaba en la época de Jesús, 5 siglos después de Daniel. Y él dice, el arameo de Daniel es desprolijo porque no coincide con este. Daniel ni sabía hablar arameo. Pero cuando se descubren escritos en arameo y se empieza a estudiar el arameo antiguo, sorpresa, este judío vivo había escrito su libro, el que todos pensábamos que era una falsificación, con un correcto arameo antiguo que hoy en día se conoce como el arameo imperial.
porque no solo era arameo antiguo, sino que es el que se utiliza en los registros del imperio. No sabemos cómo hablaba la gente, ni cómo utilizaba la gente el arameo, pero lo que recuperamos son documentos, tablillas de barro, que utilizan el arameo que se usaba en el imperio, el arameo culto. Y Daniel utilizaba el arameo culto. ¿Cómo pudo Daniel tener acceso al arameo culto? Porque la Biblia nos dice, Daniel nos cuenta en el primer capítulo de su libro, que él fue llevado a la corte de Nabucodonosor y fue educado en la Universidad de Babilonia y fue puesto al servicio del reino de Babilonia, y que obtuvo altos cargos, tanto que después que él le revela su sueño a Nabucodonosor, Nabucodonosor lo coloca como el primero en el imperio. ¿Recuerdan ustedes eso? No podía un vivo del siglo II o I antes de Cristo haber hecho una falsificación tan exacta de dónde había sacado el conocimiento para escribir como se escribía en el siglo V. Y lo que en un momento fue un argumento para derribar a Daniel, termina convirtiéndose en una evidencia de la autenticidad de Daniel. ¿Se entendió hasta aquí? ¿Se entendió hasta aquí? Bien. Sigamos. Dice, sí. Perdón, un poquito más fuerte. El libro de Daniel. No, lo que se encontró, la señora me pregunta, que dice que yo hablo del libro de Daniel, pero ella me pregunta si en realidad era el libro de Daniel o tablillas cuneiformes. Nos encontraron tablillas cuneiformes escritas en arameo antiguo que no tienen nada que ver con Daniel, ¿no? No tienen nada que ver con Daniel. Son registros del imperio. El libro de Daniel llegó como llegaron todos los libros de los profetas, fueron transmitidos de generación en generación. Lo que se descubrió recién hace poco tiempo, a fines del siglo XIX, en el 1800, con los descubrimientos arqueológicos, son tabletas que se usaban en el imperio, tabletas de arcilla, escritas en cuneiforme, que nos muestran cómo era el arameo que habíamos perdido. Y descubren que ese arameo es muy parecido, es el mismo tipo de arameo que usa Daniel. Ahora, el libro de Daniel fue mantenido por el pueblo judío primero, y hasta el día de hoy por el pueblo judío y por la iglesia cristiana. Fue mantenido como todas las demás escrituras, fue pasada de generación en generación. De todas maneras, cuando Porfirio dijo, y quizás a raíz de la pregunta suya, cuando Porfirio dijo, este es un vivo que metió su libro ahí en el siglo II para hacerlo pasar como un libro antiguo, y lo metió, es una falsificación. No sabía que en el año 1952, estamos hablando del siglo pasado, algunos ya habían nacido, yo nací ese año, saquen la cuenta. En 1952 hay un beduino que está en el Mar Muerto, cerca del Mar Muerto, hay unas cavernas en el Mar Muerto, hay un beduino que está cuidando sus animales, se le escapa una cabrita, se le sube, se mete dentro de un hueco, una caverna que hay allí en las estribaciones, cerca del Mar Muerto. Él, para ver en cuál se había metido y para hacerla salir, le tira una piedra para no treparse hasta el agujerito aquel, tira una piedra que entra, y cuando la piedra cae adentro se siente ¡crash! Algo se rompió. La pedrada le pegó a algo que se rompió. Entonces, movido por la curiosidad, este pastor de ovejas, ¿no?, o de cabritas, beduino, trepa y se encuentra con que le había pegado a una tinaja de barro, y que dentro de la tinaja había rollos escritos. Se conoce, ese es el comienzo
de un descubrimiento que después lleva varios años. Se encontraron varias cuevas, cada una de las cuales fue numerada, donde se encontraron una cantidad de rollos de escritos que habían conservado allí muy posiblemente para evitar que los romanos, cuando invadían Jerusalén, los destruyeran. Estaban allí escondidos para preservarlos. Manuscritos que se conocen como los manuscritos del Mar Muerto. Ustedes han sentido hablar, estoy seguro, de los manuscritos del Mar Muerto. Esto sucede en 1942. ¿Qué es lo que encontramos en el Mar Muerto? Encontramos copias de copias, porque siempre lo que tuvimos de las Sagradas Escrituras, de los profetas, son copias de copias de copias de copias. No tenemos ningún escrito original, tenemos copias de copias de copias de copias que maravillosamente, milagrosamente, providencialmente han seguido una cadena ininterrumpida desde siglos antes de Cristo hasta nuestros días. Y las mejores copias, pues ustedes saben que el papel en el que se escribe es obsolescente, se deteriora, se quema, han sido quemados, hay montones de abusos contra los libros en la antigüedad. Las mejores copias que teníamos, las más antiguas, para esta época, venían, las más antiguas de las más antiguas, venían de los primeros siglos de nuestra era, del 700, 800, del 1000. Lo que nos encontramos aquí fue manuscritos que provenían de siglos antes de Cristo. Retrocedimos 1000 años en la cadena y lo que descubrimos es que el manuscrito de Daniel, que se encuentra entre los manuscritos del Mar Muerto, todos los libros del Antiguo Testamento tienen, hay manuscritos de todos los libros del Antiguo Testamento con excepción del libro de Esther, pero Daniel tiene varios manuscritos o trozos de manuscritos, y lo que descubrimos cuando se los investiga es que esos manuscritos, se hacen los estudios de fechamiento, que todos esos manuscritos proceden por lo menos del siglo II antes de Cristo. Esto quiere decir que esa secta de los esenios ya aceptaba esos escritos, los del profeta Daniel, en términos de igualdad con los de Isaías, Jeremías, Ezequiel, Joel, Amós, Abdías o los profetas que ustedes quieran. Y si hubiera sido de un vivo que estaba queriendo pasar una falsificación, no estaría reconocida ya en la época en la que el falsificador lo estaba escribiendo. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Los manuscritos del Mar Muerto nos permitieron retroceder muchísimo y descubrir que además 1000 años de transmisión de las Escrituras habían operado muy pocos cambios en el texto. El texto se había transmitido con muchísima integridad. Los manuscritos más antiguos que teníamos y en los que confiábamos fueron convalidados y revalidados por estos, porque la transmisión había sido casi perfecta. ¿Es claro el concepto? El tiempo pasó y yo recién introduje el tema. Bueno, ¿cómo hago para decirles todo en 4 frases? Vamos a hacer así, en vez de 4 van a ser 5 y no voy a decir todo. Vamos a lo más importante. A ver, Nabucodonosor. La historia conocía a Nabucodonosor, no era nuevo el nombre de Nabucodonosor, era un nombre conocido en la historia, pero en el libro de Daniel se cuenta que Nabucodonosor estuvo 7 años sin el uso de sus facultades mentales. A raíz de una situación X, que no vamos a perder tiempo para explicarla ahora, el libro de Daniel cuenta, como un hecho histórico, de que Nabucodonosor perdió la razón y vivió 7 años como un animal. Dejó crecer su pelo, sus uñas, se arrastraba como un animal. Los eruditos suponen que quizás sería un estado de licantropía,
término, pero lo que dice el libro de Daniel es que perdió sus facultades y no pudo estar en el dominio del reino. Eso lo decía el libro de Daniel. No había ningún registro histórico que dijera que a Nabucodonosor le había pasado eso. Por lo que Porfirio dijo, además de trucho, es muy imaginativo. Nos está inventando una novelita con Nabucodonosor. Porfirio lo dijo porque todavía la arqueología no había venido al rescate. Y en el año, a ver si tengo aquí en qué año, bueno, no estoy encontrando, pero para no perder tiempo sigo, después si lo encuentro se los digo, pero es en los primeros años del siglo XX, cuando se descubre en la ciudad de Babilonia, la ciudad de Ur, varias ciudades que habían pertenecido al imperio babilonio, y aparecen los escritos cuneiformes. Cuneiformes es porque escribían con una cuña, de ahí cuneiforme, ¿no? Hacían una huella sobre tablillas de barro. Gracias a eso se ha conservado. Si hubieran escrito en algún tipo de papel o algo más lábil, no hubiera llegado hasta nuestros días. Pero como escribieron sobre tablillas de barro, se mantuvieron a través del tiempo y pudimos rescatarlas. Y en esas tablillas de barro, que Porfirio no conocía porque Babilonia había quedado enterrada en las arenas del desierto. Porfirio no tenía la menor idea. Lo que sabía Porfirio eran algunas cosas que habían narrado Herodoto, Veroso y otros historiadores, pero que tampoco conocían lo que le había sucedido a Nabucodonosor, porque no eran caldeos, babilonios, eran griegos. Porfirio no conocía, pero nosotros descubrimos tablillas, y una de esas tablillas se conoce como la Crónica de Nabucodonosor. Y miren lo que dice una de esas tablillas, que se encuentra en el Museo Británico. Durante 4 años, lo escribe Nabucodonosor, son sus propias palabras, durante 4 años mi reino no me dio el menor goce. Durante ese tiempo no di orden de que se construyera ni un solo edificio importante, y en Babilonia misma no se erigió ningún edificio para rendir tributo a mi nombre o para darle gloria. No dice que haya estado enfermo, pero tampoco nadie sabía que Nabucodonosor iba a dejar escrito que durante varios años él no pudo tomar los destinos de su reino. Daniel lo había dicho. ¿Saben por qué en el libro de Daniel se decía esto? Porque no fue un judío falso que inventó un libro trucho para engañar a su pueblo. Porque Daniel es un profeta de Dios que vivió en la corte de Babilonia y relató lo que él vio. Y otra cosa que cuestionó Porfirio, es, por ejemplo, el tema de los eunucos. En el capítulo 1 del libro de Daniel se habla del jefe de los eunucos y dice que quienes servían en la corte de Babilonia eran eunucos. No había registros. Los eunucos han existido desde siempre, pero no habían registros ni nadie entendía que quienes servían en la corte de Babilonia hayan sido eunucos. Y Porfirio dijo, este es otro invento de este Daniel que sigue inventando, y como la imaginación se le vuela, hasta que encontramos unas tablillas en la ciudad de Laquish, que también están en el Museo Británico y se encontraron a principios del siglo XX, donde se utiliza la palabra Rab Saris en arameo, que es la misma palabra que aparece en el arameo del libro de Daniel. Rab Saris. Rab quiere decir amo y Saris quiere decir eunuco. Y se hace mención allí a un amo de los eunucos, y el nombre que se utiliza es el mismo nombre que aparece en el libro de Daniel. Hace mención a Misael, el amo de los eunucos, usando la misma expresión en arameo y el mismo nombre que había dado Daniel. Porfirio no sabía.
porque eso estaba enterrado bajo las arenas del desierto. Daniel sabía, porque él vivió en esa corte y tuvo trato directo con el príncipe de los eunucos. Y miren, tengo cientos, había elegido 20 y ahora voy a compartir 2 más. Voy a tratar de seleccionar algunos de los más interesantes. A ver. Los 3 amigos de Daniel. Daniel ya habla de 3 amigos a quienes se les cambió el nombre, dice en el capítulo 1, y se le pusieron nombres babilónicos. Nombres que Porfirio cuestionó porque dijo, no son nombres de Babilonia. No se conoce nadie que se llame de esa manera. Como yo les digo ahora, miren, se llamaban Juan, Pedro y Mateo, y alguien me dice, sí, pero esos nombres no existían en Babilonia. Hasta que la arqueología empieza a desenterrar las tablillas y nos encontramos en Babilonia, en la ciudad de Babilonia se desentierra un prisma de 5 lados, es como un cilindro pero prismático, tiene 5 lados, se encuentra actualmente en el Museo de Estambul, donde se encuentran el nombre Abednego, el nombre Ananías, que era otro de los encargados, pero no solo se encuentra un nombre Abednego, no es un Pedro, no es un Juan, habla de un Abednego que era secretario del príncipe heredero. Y ustedes saben que los 3 amigos de Daniel fueron puestos por Daniel, después de que él interpretó el sueño y le pidió un favor a Nabucodonosor, fueron puestos en cargos importantes dentro del reino babilónico. Y aquí se dice que Abednego era secretario del príncipe heredero y que Ananías, que figura en el capítulo 1 como el encargado de los muchachos, era jefe de los mercaderes reales. Porfirio no sabía, porque esto estaba enterrado. Pero cuando resurge la alta crítica después de 1844 y vuelve a cuestionarse el libro de Daniel, en este momento en el que las profecías de Daniel apuntan clara y certeramente a la época en la que estamos viviendo, yo creo que Dios permite que la pala de los excavadores encuentre evidencias que tienen el objetivo de fundamentar, certificar nuestra fe. Porque siempre creímos en Daniel, pero el Señor nos está dando evidencias para fortalecer y fundamentar nuestra fe, para que sepamos que lo que Él ancló en el siglo V a.C. y que se proyecta hasta nuestros días, está teniendo y tendrá un cumplimiento tan certero como el de las profecías anteriores que se han ido cumpliendo a lo largo de los siglos. Y el último, a ver, vamos con Belsasar. Belsasar aparecía en las crónicas babilónicas, pero nunca aparecía como rey. Y ustedes saben que en el libro de Daniel, el capítulo 5, se habla de un banquete que da Belsasar, un gran banquete, donde de paso se mencionan mujeres en el banquete. Y Porfirio dijo, qué mentiroso Daniel, puso mujeres en el banquete. Las mujeres no van a los banquetes reales. Se le escapó la mentira, claro, como él estaba armando una novela, puso cualquier cosa. Y es cierto, los romanos, los griegos, hasta los medopersas no incluían mujeres en los banquetes. Pero las tablillas cuneiformes y más, frisos donde hay imágenes de banquetes en la antigua Babilonia que se descubrieron, nos muestran que la costumbre, la cultura de los babilonios era distinta. Las mujeres sí asistían. Y Daniel lo sabía, porque esa noche del banquete él estuvo ahí. Porfirio no. Pero además, Belsasar, ¿de dónde salió este Belsasar? Como rey, Belsasar es un nombre común. Pero Belsasar, rey, después de Nabucodonosor vino Nabopolassar, después vino después y después vino Nabonido. ¿Cómo dice Daniel que cuando fue tomada Babilonia, el que estaba gobernando, cuando Ciro entró en Babilonia y conquistó Babilonia, cómo que el que estaba gobernando era Belsasar? ¡Mentira! ¡Qué mal que mintió! Hasta que los descubrimientos arqueológicos confirmaron
que Nabonido era el rey de Babilonia, Belsasar era el corregente, era su hijo y reinaba junto con él, y que el día que se tomó Babilonia, Nabonido había ido hasta una ciudad cercana en el norte de Arabia, estaba en lucha contra los medos y los persas que se estaban acercando, y había salido de Babilonia para proteger esa ciudad, y que había quedado allí era su hijo Belsasar. Hoy en día la arqueología ha confirmado que lo que Daniel dijo era tal cual. ¿Cómo no iba a saber Daniel si él habló con Belsasar esa noche? Y él sabía lo que estaba sucediendo, por eso lo escribía. Y un pequeño detalle, ahí se decía que Belsasar era hijo de Nabucodonosor, y Porfirio dijo, ve, Nabucodonosor no tuvo ningún hijo que se llamara Belsasar. Novelista con imaginación muy frondosa. Pero los estudiosos del idioma y el paleoidioma, saben que es muy común, y en los escritos antiguos es muy común, que la palabra ben, o en el hebreo en el arameo bar, que quiere decir hijo, se usa para referirse a descendiente. Cuando se dice Ben en el arameo, Ben Nobel, Ben García, es el hijo de García, pero también puede ser el nieto de García, el bisnieto de García, el descendiente de García, porque la palabra tiene una amplitud. Y sabemos que Belsasar era nieto de Nabucodonosor, nieto de Nabucodonosor. Por lo tanto, el término Ben o Bar en el arameo le cabe perfectamente. Porfirio criticaba porque no sabía. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, ojalá otro día podamos seguirlo. Yo quiero decirles algo. El libro de Daniel, todas las Sagradas Escrituras, pero el libro de Daniel particularmente fue escrito para nosotros hoy. No se me ocurre a mí, esto lo sacan ustedes del mismo libro. Cada profecía de las 4 grandes líneas proféticas que tiene Daniel comienzan diciendo que esa profecía comienza en su tiempo, pero que se proyecta hacia el futuro, y en todas dice, escribe tú, Daniel, recibe la orden, y se le dice, escribe tú, Daniel, ponlo por escrito, porque esta profecía es para el tiempo del fin, tiempo del fin. El mismo libro de Daniel se encarga de decir cuándo va a ser ese tiempo del fin. Después de 1844. Los que conocen de qué estoy hablando, los que no saben, averiguar rápido. El libro de Daniel es maravilloso y la providencia divina es maravillosa. Dijo a través del profeta Amós que no hará nada Jehová sin declarar sus secretos a sus siervos los profetas. Y los profetas recibieron revelaciones de Dios y las dejaron por escrito. Y se ha ido confirmando su cumplimiento para fortalecer nuestra fe, y las dejaron por escrito para estimularnos en nuestra carrera cristiana. Y Daniel específicamente fue puesto en las Sagradas Escrituras, sus libros, sus revelaciones, para anunciarnos a nosotros en este tiempo del fin las cosas que iban a suceder, para que no desesperemos, para que no nos preocupemos, para que no perdamos la esperanza, para que preparemos nuestra actitud, porque el Mesías viene. Así como se cumplió la primera vez en el día exacto en el que lo había predicho Daniel, ahora no hay ni día ni hora, pero hay eventos que se están cumpliendo y el Mesías está por volver. Muchas gracias, Alberto. La verdad que creo que la temática que se estudió hoy de alguna manera disipó muchas dudas o aclaró muchas cosas en particular acerca del libro de Daniel. Esperamos que esto siga sembrando la semilla en nuestros corazones para seguir asistiendo a esta serie de arqueología bíblica. Muchas gracias, Alberto. De paso, volvemos a hacer la invitación para el próximo sábado, misma hora, a las 6:30 en el culto de enfoque. Nos acompañará Néstor Bruno y el tema es Cuando nada te basta. Ese es el título. Más detalles acerca de qué se trata, ahí está,
Cuando nada te basta, licenciado Néstor Bruno, acerca de qué se trata el beneficio. Tenemos que venir para eso el sábado en la tarde. Bueno, para terminar vamos a ponernos de pie y entonar las estrofas del himno 282, Brilla Jesús.